En videos anteriores hemos hablado de que un vector se puede expresar tanto en coordenadas polares como en coordenadas rectangulares. En este video vamos a aprender cómo se hace para convertir un vector que está en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. En coordenadas polares, un vector se nota de acuerdo con dos criterios. La magnitud, que identificamos con la letra A, y que a veces aparece con la notación del vector A entre dos barras verticales. Y el otro elemento es la dirección del vector, que lo identificamos con el ángulo alfa. Esa dirección usualmente está dada desde el eje X positivo. Llevarlo a coordenadas rectangulares significa que vamos a expresar ese vector en términos de su punto final, que es un punto del plano cartesiano que se identifica como una pareja ordenada XY. Es decir, que un vector que está en coordenadas polares, es decir, que tiene magnitud y ángulo, lo podemos llevar a coordenadas rectangulares si a partir de este vector dibujamos un triángulo rectángulo, cuyas componentes horizontal y vertical las vamos a llamar AX y AY respectivamente. Al armar este triángulo observamos que con la información dada de magnitud y ángulo, y como este triángulo es un triángulo rectángulo, podemos mencionar o calcular las razones trigonométricas. Si mencionamos la razón coseno del ángulo alfa, la definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el ángulo alfa tiene como cateto adyacente a la componente horizontal AX del vector A. Al reemplazar tendríamos que el coseno de alfa es igual a AX sobre la hipotenusa, que es A. Como vamos a encontrar el valor de AX, pasamos a multiplicar al otro lado de la igualdad. Nos quedaría que la componente horizontal la obtenemos multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Para el caso de la razón seno, la definición nos dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto en esta gráfica corresponde a la componente vertical que hemos llamado AY y la hipotenusa A. Como vamos a despejar la componente vertical AY, pasamos a multiplicar al otro lado de la igualdad. Esto es, AY lo podemos calcular como la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y con esto hemos logrado que a partir de las coordenadas polares, magnitud y ángulo, podamos encontrar las coordenadas rectangulares, es decir, componentes horizontal y vertical del vector, que ahora podemos enunciar como una pareja ordenada de números AX a Y. En el caso del vector B de magnitud 6 y ángulo de 40 grados, tendríamos que sus componentes horizontal Bx y vertical BY aparecen formando el triángulo rectángulo. La componente horizontal la calculamos multiplicando la magnitud del vector 6 por el coseno del ángulo, que es 40 grados. Esto nos da 4,60. Para la componente vertical multiplicamos la magnitud 6 por el seno del ángulo de 40 grados. Esto nos da 3,86, es decir, que ahora tenemos el vector B expresado en componentes rectangulares como la pareja ordenada 4,60, 3,86. En el caso del vector C de magnitud 3 y ángulo 120 grados, tendríamos que la componente horizontal y vertical son magnitud 3 por el coseno de 120 para el caso de componente en X. Esto nos da menos 1,5. Observamos en la gráfica que Cx está sobre el eje X negativo. Y para el caso de la componente vertical tendríamos 3 por el seno de 120 y esto nos da 2,60 unidades. Ahora el vector C está descrito en coordenadas rectangulares como menos 1,5, 2,60. En el caso del vector D es
5 unidades en ángulo de 200 grados, es decir, un vector que está en el tercer cuadrante. La componente en X y componente en Y forman un triángulo rectángulo y podemos calcular dx multiplicando 5 por el coseno de 200, que nos da menos 4,70. Observamos que dx es negativo sobre el eje X y la componente vertical la obtenemos multiplicando la magnitud 5 por el seno de 200, que es menos 1,71. Observamos que la magnitud de y también es negativa sobre el eje vertical. Es decir, que ahora en coordenadas rectangulares el vector d mide menos 4,70 en X, menos 1,71 en Y. Para el caso del vector E, que está en el cuarto cuadrante, de magnitud 4 y ángulo de 315. Componente en X y componente en Y forman el triángulo rectángulo al que le aplicamos las razones trigonométricas y luego de despejar tenemos componente en X 4 por el coseno de 315 que nos da 2,83 y componente en Y 4 por el seno de 315 que nos da menos 2,83. Observamos que EY es negativo en el eje vertical. Y describimos en coordenadas rectangulares al vector E como la pareja ordenada 2,83 menos 2,83. Si la información de este video te pareció de interés y te fue útil, te agradezco que le des un like y te suscribas al canal. Ahora aparecen miniaturas con videos relacionados con vectores que seguramente pueden ser de tu interés.